¿Qué hace Darío? ¿Todo bien? Buen día. ¿Escucha? Buen día, profe. Sí, se ¿Cómo le escucha. va? Bien, bien. Bueno, ahí estamos viendo por el programa que habría que ver a ver, programa segunda parte. Obligaciones alternativas, ¿verdad? Y obligaciones facultativas. ¿Vieron algo de esto ya? Ayer vimos las dos. Ayer vieron. ¿Vieron las dos? Sí. Bueno, ese es el tema de hoy. Entonces, estamos al día. Así que si quieren aprovechamos para evacuar dudas, consultas, temas que si están leyendo algo ya, o temas de la primera parte que les hacen quedado dudas porque se vuelve a tomar todo. Obviamente no es que se vuelva a tomar específicamente, pero se te puede preguntar perfectamente cualquier tema de la primera parte. Así que nada, si quieren hacemos algo así, si no vamos a repetir el tema de alternativas, que no es un tema difícil, es un tema generalmente sencillo. Y hoy en día de alternativas con no mucha aplicación práctica, útil, pero no demasiada. Y tiene más casos de obligaciones alternativas legales, donde sí hay casos interesantes. Pero bueno, ya es entrar mucho en detalles. Así que, si les parece, hacemos así, si no, repetimos el tema, pero por ahí se van a aburrir, van a ver lo mismo que ayer. ¿Vienen estudiando ya para el examen? Sí, más. Perdón, Profe. Que sea profe. rápido. Profe, Sí. recién entró la reunión. Ah, bien, ¿qué tal? Bien, ayer no pude asistir a la presencial, con un cuadro viral y no sé qué es lo que hablaron ayer. Y ayer se habló de obligaciones alternativas y facultativas, que era el tema que había que ver hoy, porque recién el martes tendríamos las de género limitado, disyuntivas, principales y accesorias, etc. Vamos a avanzar en eso, podemos ir para atrás. En realidad el profe ayer empezó a terminar el tema de lo que es solidarias y bueno, todo ese tema, y a lo último, recién en los últimos minutos, dio como un aspecto más o menos paneo generalizado. Bueno, entonces vamos a ir un poquitito más a fondo sobre el tema, si les parece. Obligaciones alternativas y facultativas, vamos a ver entonces un poco más profundo de cómo lo vieron ayer. Tienen algo en común y no mucho en común en realidad, son ontológicamente diferentes las obligaciones alternativas y facultativas, porque las obligaciones alternativas las llaman obligaciones de objeto plural, así como estuvimos viendo en los temas anteriores, obligaciones de sujeto múltiple, sujeto plural, con un solo objeto. Acá lo que hay, independientemente de la cantidad de sujetos que haya, que puede ser uno o varios, eso no cambia nada, pero acá lo que hay es obligaciones de sujeto múltiple, de objeto múltiple. En los casos de las obligaciones alternativas. En las obligaciones facultativas no, el objeto sigue siendo uno, y después hay otro como prestación accesoria, que después vamos a ver las diferencias, que no son menores.
Porque el régimen obviamente es completamente diferente, porque uno aplica el régimen en la regla de accesoriedad, en las obligaciones facultativas, pero la regla de accesoriedad no aplica en las obligaciones alternativas. Es decir, son cosas distintas, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la regla de accesoriedad dice que, básicamente, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y que en caso de nulidad de la obligación principal trae aparejada la nulidad de la obligación accesoria y no la inversa, y la inexistencia de la obligación principal hace inexistente la obligación accesoria y no a la inversa también, ¿sí? La obligación alternativa, entonces, está definida... Un segundito. Hola, estamos de vuelta. Perdón, pero cuando uno está en su casa aparecen cosas imprevistas. Así que, bueno, las obligaciones alternativas entonces están en el artículo 779 y siguientes del Código Civil y Comercial, y dice que la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Y el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Eso es lo que dice la ley. Ahora, lo cierto es que en estos casos, de esto se desprende que hay varias obligaciones, o sea, varias prestaciones en un pie de igualdad, y que el deudor tiene que cumplir solo una para liberarse de estas. Las prestaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Puede que una sea de dar, otra sea de hacer, y otra sea de no hacer, o todas de dar. Eso, en ese sentido, no hay limitaciones. Reitero que no es una figura de mucha aplicación práctica últimamente, sin embargo tiene una importante función económica porque deja margen de libertad al titular de la elección, cumple una función asegurativa y de sobrevivencia de la obligación, y pueden ser muy útiles tanto en el ámbito empresario como en el derecho del consumo. Respecto de su naturaleza se discuten varias cosas. Primero, si hay unidad o pluralidad de vínculos, y si el objeto debido es único o es múltiple, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso como siempre hay opiniones para todos los gustos. Los partidarios de la pluralidad dicen que hablan de obligaciones condicionales, suspensivas o resolutorias, pero se impone la teoría del vínculo único. El acreedor no puede pretender más que una sola prestación entre varias que integran el objeto. Es decir, si hay varias prestaciones que integran el objeto, el acreedor solo puede pretender una sola de ellas. Y no hay ninguna condición, en realidad no habría ninguna condición, por lo tanto no tiene parentesco con las obligaciones condicionales. Los caracteres entonces son una sola obligación, porque en definitiva va a ser una sola, con objeto plural, y que el cumplimiento se alcanza a través de una sola de ellas. Las diversas prestaciones, otra cosa, las diversas prestaciones entre sí tienen que ser independientes. No es una obligación alternativa entregar un caballo o 2 caballos. Eso no es una obligación alternativa. Las diferencias pueden darse en modalidades, en tiempo de pago, en lugar de pago, y que son independientes significa que la nulidad de una no implica la nulidad de la otra, o la imposibilidad de pago de una de ellas no implica la imposibilidad de pago de otra. Y después, otro fenómeno que tienen las obligaciones alternativas es la concentración. Es decir, producida la elección, la obligación se concentra en esa última, en esa prestación elegida, y se considera como si esa elección estuviese desde el origen de la obligación. Antes la comparación con otras obligaciones la pasamos de largo porque hay cosas que todavía no vienen, entonces se van a confundir.
¿A quién corresponde la elección? Ese es un tema importante. ¿A quién corresponde la elección? Acá quiere decir que hay dos tipos de obligaciones alternativas. La obligación alternativa regular y la obligación alternativa irregular. Esos son dos tipos distintos. La regular es cuando la elección la tiene el deudor. Y la irregular es cuando la elección la tiene un tercero o el acreedor. Por defecto, la elección la tiene el deudor. Si eso lo dice claramente el código, dice excepto estipulación en contrario, la elección le corresponde al deudor. Esta postura es la postura que asume todo el derecho comparado. Prácticamente aquí no hay disidencias entre los distintos regímenes jurídicos. Todos regulan de la misma forma. Siempre la elección corresponde al deudor, salvo estipulación en contrario. O sea, que si vos haces un contrato con una obligación alternativa y no ponés quién tiene la elección la tiene el deudor. O sea, que tiene que estar expreso que la elección corresponde al acreedor o un tercero. ¿Cómo se...? Sí. Sí, acá en el 780 dice que si la opción corresponde a varias personas, eso que requiere una unanimidad. ¿Eso también es regular? Bueno, la elección corresponde a varias personas, depende quiénes son esas personas. Sí, claro, eso es irregular si corresponde a varias personas, porque si corresponde a varias personas no es la persona del deudor. O sea que entiendo que se trataría de una obligación alternativa irregular. Irregular también. Claro, y sí, porque si irregular es cuando la tiene el deudor. Ahora, ¿cómo se hace la elección? Ese es un tema, ¿y en qué momento se hace? Porque antes de la sanción del nuevo código se discutía si era válida una elección efectuada con anterioridad o si la elección que valía, yo podía decirte, mira, elijo tal, y después el día de la prestación, el día del vencimiento de la obligación, decirte, no, mira, me arrepentí, sabes que te voy a pagar con esta. O sea, eso estaba discutido, si esa elección que yo como deudor hacía antes del cumplimiento de la obligación era válida y me dejaba atado o no. El código cierra la discusión y dice que la elección es irrevocable desde que es comunicada a la otra parte. O desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí esa elección hecha por el deudor es válida y es vinculante. Es decir, una vez hecha esa elección, ya no te puedes echar atrás. La ventaja de este sistema es que permite que el deudor no deba conservar en su poder todas las demás prestaciones, que ya puede liberarse de todas las demás. Y la elección también puede ser hecha de forma tácita, porque puede resultar, y lo dice el mismo 780 cuando dice desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Es decir, esa es una forma de elección tácita, haber ejecutado alguna de las prestaciones parciales. Parcialmente siempre con conocimiento del deudor, ¿cierto? La elección a cargo del acreedor también puede ser expresa o tácita, ¿no es cierto? Y la elección a cargo de un tercero dice que debe ser realizada en tiempo propio, es decir, lógica y razonablemente antes del cumplimiento de la obligación, porque podría darse el caso que el deudor no tuviera tiempo de cumplir. O sea, y tiempo propio, ¿qué es? Y un tiempo razonable que permita al deudor, depende de la naturaleza de la obligación, que permita al deudor dar cumplimiento oportuno con la prestación. El 180 lo que dice que cuando la elección corresponde a varias personas requiere unanimidad. Eso es lo que le preguntaba Alejandra. Sí, requiere unanimidad, tiene que estar todos de acuerdo. El problema es que no dice qué pasa en caso de que no haya unanimidad. No dice la ley. Bueno, y si en caso de no haber unanimidad hay que seguir tal procedimiento. Entonces, por defecto, algunos autores entienden que se siguen las reglas del condominio. Que es algo que van a ver cuando vean derechos reales, es decir, cuáles son las reglas que existen para dividir una cosa común, ¿no es cierto?, cuando no hay acuerdo. Y bueno, la doctrina entiende que se aplicarían subsidiariamente estas reglas, que hay que llamar a asamblea y se resuelve por mayoría absoluta y en caso de empate por la suerte. O sea, esa es la forma de
de producir la elección en de producir, ¿cómo se llama? De resolver los problemas en un condominio cuando las partes no se ponen de acuerdo. Bueno, la doctrina entiende que deberían aplicar las mismas reglas, ¿cierto? Porque no está definido claramente en el código qué es lo que hay que hacer en caso de que no haya acuerdo entre los diversos acreedores o terceros que tienen a su cargo la elección. ¿En qué momento se aplica? Y también tiene que ser un tiempo propio, adecuado a la situación. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento del nacimiento de la obligación. Si es a plazo, durante su vigencia. Y si es tácito, lo que corresponda según usos y costumbres. ¿Qué pasa en caso de demora de la elección? En caso de demora de la elección, si vos no dijiste, si estás en demora de elegir, la elección pasa a la otra parte. O sea, vos te van a intimar a que hagas la elección. Y si vos no contestás y no haces y no decís nada, el derecho, o la ley admite que la elección pase a la otra parte, y que sea la otra parte la encargada de hacerla. También se dice que en caso de que la elección esté deferida a un tercero, y el tercero no lo haga, la elección corresponde a hacerla al deudor. ¿Y cuál es el efecto de la elección? El efecto es que la elección hace como que la prestación escogida se considera única desde su origen. Y se aplican las reglas de obligaciones de dar, hacer o no hacer, de acuerdo al tipo de obligación que corresponde. Es decir, es como si las otras prestaciones no hubiesen existido nunca. Una vez hecha la elección, la única que queda es esa elegida. Las demás es como si nunca hubiesen formado parte de la obligación. Es irrevocable, porque eso surge también del artículo 780. Una vez que está hecha la elección, ya no puedes arrepentirte y pretender elegir otra cosa. Y un tema interesante es qué pasa respecto de los riesgos y la responsabilidad por pérdida y deterioro, y cómo incide la culpa de las partes en esta cuestión. Acá lo que se estudia en definitiva es qué pasa cuando la prestación se hace imposible, y esto puede ocurrir por varios motivos. ¿Por qué puede ser imposible la prestación? Porque la cosa desapareció, o fue destruida, o fue puesta fuera del comercio, o salió del patrimonio del deudor, o es una obligación de hacer infungible y el titular de la obligación fallece. ¿Saben cuáles son las obligaciones de hacer infungibles? Aquellas que no pueden ser. Es decir, pintar una pared no es una obligación de hacer infungible, la puede pintar otro, pero pintar un cuadro sí es una obligación infungible. Si muere el pintor, la obligación, es decir, se extingue por imposibilidad de cumplimiento. Entonces, acá el artículo sigue al proyecto del 98, que habla de la obligación alternativa regular, y que es claro, porque dice, si una prestación se hace imposible por causas ajenas a las partes o atribuibles al deudor, la obligación se concentra en la restante. O sea, si una de las prestaciones se hace imposible por causas ajenas a las partes o atribuibles al mismo deudor. Si yo tengo varias cosas para entregar, es porque me comprometí a entregar la moto, el auto o un terreno. Y resulta que una de las prestaciones es imposible porque la moto, por ejemplo, fue chocada, destruida. Bueno, puedo cumplir la obligación. Si la elección era mía, no hay ningún problema. Cumplo la obligación entregando cualquiera de las otras. Eso al acreedor no lo afecta. ¿Por qué? Porque yo tenía derecho a elegir y conservo el derecho a elegir. Ahora, ¿qué pasa si el que destruyó la moto es el acreedor? Supónganse que el tipo yo se la presté para que la vaya a probar, porque estaba pensando a ver si le servía, y la destruye. Pero la elección es mía. Yo soy el deudor y el acreedor destruyó la moto. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué te indica la lógica? Y que el deudor elige la cosa que fue destruida. ¿Cómo? O sea que yo digo que iba a elegir la moto, el deudor Sí. en este caso. Entonces, ya cumpliría con la deuda. Perfecto. Y si resulta que no querés,
no estás obligado. Esa es una de las opciones que tenés. Sí, o si no elijo otra cosa. Bien, te doy por pagada la obligación porque ya está. Listo. Claro, elijo otra cosa y si es de mayor valor, creo que dijo el profe ayer que el acreedor tiene que pagarle la diferencia. Tiene que pagar la mayor universidad, exactamente, la mayor universidad que le cause el pago, con relación a la prestación que resulta imposible. Exactamente. Si todas se hacen imposibles... Profe. Sí. Perdón. No entendí qué pasa en el caso de que el acreedor destruya la moto. En el caso de que el acreedor destruya la moto, vos pensás que yo puedo dar la obligación por cumplida o pagar con otra y reclamar los daños y perjuicios por la mayor onerosidad que me puede haber costado el cumplimiento con la prestación. Sin perjuicio, además, que también puedo reclamar los daños, el costo de la prestación, ¿no? El costo de la moto que me rompió, eso también lo puedo reclamar. Y además, los costos de la mayor onerosidad que haya tenido yo al tener que cumplir la prestación con otra. La obligación con otra prestación. ¿Quedó claro? Profe, tengo una pregunta. Sí, dale. Entonces, ponele que debía una moto roja y una azul, ¿viste? Y el acreedor destruye la roja, el deudor le dice, bueno, te doy la azul, entonces después el acreedor le va a tener que pagar la roja. ¿Así sería? ¿Cómo? A ver, repetime. Ponele, debía una moto roja, ¿no? Sí. Y también te podía pagar con una azul. El acreedor destruyó la roja, sí. Entonces el deudor le dice, bueno, te pago con la azul, y en ese caso el acreedor le va a tener que pagar la otra moto, ¿o no? Y claro, sí, y la mayor onerosidad que me cueste a mí haber tenido que cumplir con otra prestación. Claro, está bien. Bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. Entonces, si es por causas ajenas a las partes, ¿puede extinguirse la obligación? Sí, claro. Y después, si es por, digamos, por causas que dependen del deudor, el mismo debe cumplir con la otra de las prestaciones más pagar daños y prejuicios al acreedor. No. Si, por ejemplo, si yo tengo la elección, ¿no es cierto? Y tenía para elegir entre la moto, el auto y el terreno, y la moto se pierde, pues la choqué yo, o me la robaron a mí, o lo que fuese. Yo cumplo con otra de las prestaciones. Al acreedor, ¿qué daño le causa eso? Si yo tenía el derecho a elegir con cuál le iba a pagar. Mientras las otras dos prestaciones estén vivas, o sean posibles, al acreedor no le causa ningún perjuicio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Y qué pasa si todas se hacen imposibles? Y la imposibilidad es sucesiva, por ejemplo. Se va perdiendo una, después otra, después otra. Se extinguió, se chocó la moto, se incendió y robaron el auto. Queda el lote. Cuando se extinga la última, se extingue la obligación. La obligación se va concentrando en la última, excepto que alguna haya sido imposible por culpa del deudor o por culpa del acreedor. En ese caso, el deudor va a decidir con cuál queda liberado. Y por supuesto tendrá derecho a reclamo de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Y si todas se hacen imposibles por causa atribuible al deudor, se libera entregando al deudor de cualquiera de ellas. Y si fuese por causa del acreedor, puede elegir con cuál paga y reclamar los daños por la mayor onerosidad que supuso cumplir con una diferente a la que resultó imposible. Siempre aplicando las reglas de la lógica es fácil salir de esta situación. ¿Qué pasa en la obligación alternativa irregular? Por ejemplo, si la elección corresponde al acreedor y la alternativa se da entre dos prestaciones, ¿no es cierto? ¿Qué corresponde? Supongamos que la elección la tiene el acreedor y una se hace imposible por ajena de responsabilidad de las partes o atribuible al propio acreedor. O sea, aplicamos la misma solución que con el deudor, pero al revés. La obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad es por causa del deudor, el acreedor puede reclamar
la otra o el valor del imposible. Es muy difícil que ustedes memoricen este tipo de situaciones. Esto es cuestión de aplicar reglas generales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si todas las obligaciones son imposibles, por ejemplo, y la imposibilidad sucesiva? En esos casos ya sabíamos que si va perdiendo una y después se va perdiendo otra, la obligación se va concentrando en la que queda viva, en la prestación que es susceptible de poder ser cumplida. Excepto que la imposibilidad de la primera, en este caso en la alternativa irregular, cuando la elección la tenía el acreedor, y la imposibilidad de la primera se produce por culpa del deudor. O sea, el deudor chocó la moto o la destruyó. Y se hace imposible, la elección la tenía el acreedor y la posibilidad de entregar la moto es imposible. Y después se hacen imposible todas las demás, ¿no es cierto? En ese caso, el acreedor puede reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. Y si todas son imposibles por causas ajenas, se extingue la obligación. Si todas las prestaciones se hacen imposibles por causas ajenas, se extingue la obligación. ¿Qué pasa con el régimen de aumentos y mejoras? Ustedes recuerden cómo es el sistema de aumentos y mejoras en los casos de obligaciones de dar cosas ciertas, tanto para restituir a sus dueños como para adquirir derechos reales. La existencia de mejoras naturales o artificiales no altera el derecho de elección. Y el deudor podrá reclamar su valor o no de acuerdo con el régimen de las obligaciones de dar cosas ciertas para construir derechos reales. Es decir, si la cosa aumenta de valor, sea una mejora natural o artificial, eso no quita el derecho del deudor a seguir eligiendo con cuál de las prestaciones va a cumplir. Y si decide cumplir con la que aumentó de valor, bueno, habrá que seguir el régimen de las obligaciones de dar cosas ciertas para ver si en el caso específico tiene derecho a reclamar el valor o no lo tiene. Y si no tiene, el acreedor tendrá que pagar. Y en las irregulares, el acreedor mantiene su derecho de elección. Y si elige la que tuvo mejoras, tiene que pagarlas o no, también con arreglo a los principios generales de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. En cuanto a los frutos ¿de quién son? Son del dueño. No es fácil el tema de los frutos, son del dueño. Y una vez practicada la elección, se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. O sea, los frutos van a ser siempre del dueño. O sea que ese es el sistema, así genéricamente, de las obligaciones alternativas. Hay otro tema en las obligaciones alternativas que también es importante, que son las obligaciones alternativas de fuente legal, que no sé si lo vieron, ayer puede decir no, porque no tenía tiempo. Porque nosotros tenemos que la obligación alternativa puede ser, como la mayoría, como todas las obligaciones en general, pueden surgir de la voluntad de las partes o pueden surgir de la ley. Y hay casos de obligación alternativa legal, o por lo menos de la doctrina, un importante sector de la doctrina entiende que se trata de casos de obligaciones alternativa legal. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la obligación de saneamiento. ¿Qué es la obligación de saneamiento? En un contrato, vos tenés básicamente, en un contrato en el cual, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo para que resulte más simple, vos vendés una casa, ¿no es cierto? Vos, en la obligación de saneamiento fundamentalmente tenés dos
variantes clave, por lo menos así lo trata el código, que son la responsabilidad por evicción y la responsabilidad por vicios redivitorios. ¿Qué es la responsabilidad por evicción? Que vos garantizás al comprador que el tipo no va a sufrir turbaciones de derecho en lo que adquiere. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué son las turbaciones de derecho y qué son las turbaciones de hecho? ¿Alguien lo sabe? Es importante que lo sepan. ¿Qué te parece que puede ser una turbación de hecho en algo que compraste? No de derecho, de hecho. A ver, si vos compras una moto, ¿no es cierto? Y te la roban, ¿qué clase de turbación es esa? De hecho, de hecho. De hecho. En principio, ¿vos creés que yo que te la vendí estoy obligado? Y no. No. Bueno. Ahora, si yo te vendo la moto y aparece Blanca y dice, no, che, la moto es mía. ¿Qué clase de turbación estás sufriendo vos? Derecho. Una turbación de derecho. Y ahí está la garantía de evicción que yo te debo dar de que la cosa es mía y que no vas a sufrir, que la cosa era mía y que vos no vas a sufrir turbaciones de derecho sobre lo adquirido. ¿Se entiende? ¿Qué son vicios redivitorios? Vicios ocultos. Vos comprás algo y tenés dos tipos de vicios. Vicios aparentes, que son los que están a simple vista, y vicios ocultos. Los vicios aparentes, bueno, puedes reclamar después por algo que estaba a la vista y no lo reclamaste en su momento. Pero los vicios ocultos son aquellos que no están a la vista, que están escondidos, están ocultos, y que en algún momento aparecen. Esos vicios que en algún momento aparecen, que no estaban en el momento de que se logró la operación, se llaman vicios redivitorios o vicios ocultos, y tenés derecho a reclamar, tenés derecho al saneamiento, es decir, a que el que te vendió se haga cargo de esos vicios. Entonces, fíjense que el artículo 1039 del Código dice responsabilidad por saneamiento. El acreedor de la obligación de saneamiento, ¿quién es en este caso? El que compró la moto o el que compró la casa y tenía defectos ocultos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, o reclamar un bien equivalente si es fungible. O sea, el acreedor tiene derecho entonces a reclamar: arreglame la cosa o dame otra equivalente. Ahí tenés una obligación alternativa. ¿Sí? O declarar la resolución del contrato, excepto en algunos casos, bueno, son todas las opciones que tenés. Ahí tenés varias alternativas para seguir en caso de incumplimiento. Bueno, esas se llaman obligación alternativa legal, porque surgen de la ley. También, por ejemplo, en el régimen de cosas perdidas. Fíjense que hay un artículo que es el 1956 que dice que la restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y la recompensa. Es decir, yo perdí algo, ofrecí una recompensa pública, alguien la encontró, tiene derecho a venir y decirme, bueno, acá está la cosa, quiero la recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la cosa puede librarse de todo reclamo del hallador transmitiéndole su dominio. Es decir, encontraste la cosa, yo había prometido una recompensa, la cosa no sé si me sirve, tengo derecho a recuperarla y pagarte los gastos, o tengo derecho a decir, ¿sabes qué? Quédatela. Y no te pago nada. Esa es una obligación alternativa. Cumplo entregando la cosa
o cumplo pagando los gastos y quedándome yo con la cosa. Uno de los casos más relevantes e importantes es la reclamación de daños. Eso lo van a ver cuando vean la materia pertinente, pero ahí tenés una obligación alternativa en el artículo 1740, cuando dice que la obligación debe ser plena, que consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho. O sea, el principio general de indemnización es la vuelta de las cosas al estado anterior, siempre que sea posible, ¿no es cierto? Que sea por pago de dinero, en especie, etc. Pero que la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea total o parcialmente imposible, excesivamente oneroso, etc. O sea que la víctima puede optar por la vuelta de las cosas al estado anterior o por el pago de una suma de dinero. Ahí tenés también una obligación alternativa. Que en este caso es alternativa irregular, porque corresponde al acreedor, que es la víctima. Y también hay otros casos, como por ejemplo la transformación y accesión de cosas muebles, pero bueno, ese es un tema muy de derechos reales, no vamos a entrar en eso. Pero sí, por ejemplo, el otro tema que es la defensa del derecho real. ¿Ustedes recuerdan que era un derecho real? ¿Se acuerdan que eran los derechos reales? Es muy importante que lo tengan claro. No pueden pasar a esta segunda parte si no tienen claro qué es un derecho real. Claro, no digo extremadamente claro, pero sí saberlo distinguir de un derecho personal. ¿Qué es un derecho real? ¿Qué les parece? ¿Derecho sobre la cosa? Bueno, derecho sobre las cosas, exactamente. O sea, sí, derecho sobre las cosas sin intermediarios. Es decir, vos tenés un derecho inmediato y directo sobre una cosa sin que tengas que hacerlo valer a través de otra persona, como si es el derecho personal, cuando vos podés tener un derecho a la cosa, pero yo tengo si vos me debes algo, tengo un derecho a que vos me entregues la cosa, no tengo un derecho sobre la cosa. El derecho sobre la cosa lo voy a tener recién cuando yo sea el dueño de esa cosa, y eso es un derecho real. Entonces, si alguien altera mi derecho real, yo tengo una opción, que es demandar el restablecimiento de mi derecho real, o sea, la acción reivindicatoria, el recupero de la cosa, o reclamar la indemnización del daño. Y la ley claramente dice que si opta por el restablecimiento del daño, si opta por el restablecimiento de su derecho, puede reclamar solamente el daño complementario, pero no el daño en sí, porque se haya resuelto la cosa. Y si opta por la adquisición sustitutiva del daño, pierde el derecho a ejercer la acción real. O sea, vino alguien, me sacó la cosa mía, yo tengo derecho a exigir su restitución. Ahora, si opto por el resarcimiento del daño, ya no tengo más derecho a restitución. Esa es una obligación alternativa irregular, porque la elección le corresponde al acreedor. En derecho de consumo, en el artículo 10 bis, también tenés... Profe, perdón. Sí. ¿El anterior qué artículo era? El anterior es ese artículo ese del 2550, es de la parte de derechos reales. Que es el que te permite reclamar la cosa o reclamar una indemnización, y eso hace perder el derecho a la cosa, no es que tomaste la indemnización. También tenés en derecho al consumidor, en el artículo 10 bis, que fue agregado por la ley 25 y 561, 23 o 25, no me acuerdo exactamente el número, 25 creo. 26, bueno, no tengo más dudas con los números. Lo importante es esto. El artículo dice que el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso de oferta mayor, faculta al consumidor a la libre elección y te da un abanico de cosas que vos podés hacer. O sea, el acreedor, el proveedor que no cumple con la oferta, da derecho a que el consumidor le reclame el cumplimiento forzado, siempre que sea posible. El cumplimiento forzado, aquí aplicase el 730. El cumplimiento forzado de la obligación. Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, o rescindir el contrato con derecho a
restitución de lo pagado y más los, sin perjuicio de los efectos producidos, etc. ¿Cierto? O sea que ahí tenés que el consumidor, acreedor en este caso, también tiene varias opciones en caso de incumplimiento. Como ven, hay numerosos casos de obligación alternativa de fuente legal. Nos quedaría ver obligaciones facultativas. La obligación facultativa, ¿qué diferencia esencial ontológica tiene con la obligación alternativa? Primero que acá ya no hay diversidad de obligaciones o ya no hay, digamos, alternatividad, posibilidad de pagar con una, con otra, etcétera, como prestaciones independientes. La obligación facultativa es una facultad que tiene el deudor de pagar con algo distinto a lo que se había obligado. Pero ese algo distinto tiene que estar expresamente en la obligación, en el título de obligación, porque si no, no es que cualquier deudor te deja pagar con otra cosa, no. El deudor tiene que pagar exactamente, acá rige el principio de integridad y de identidad, en el cual el deudor cumple la obligación entregando exactamente aquello a que se obligó. Entonces, ¿la obligación facultativa es una excepción al principio de identidad del pago o no lo es? Bueno, puede haber respuesta de los dos tipos. Uno puede decir sí o no. Uno puede decir no, porque ya está previsto en la obligación, y eso no altera el principio de identidad, porque está previsto desde el vamos en la obligación que el deudor puede liberarse entregando la cosa o la otra prestación que está in facultatis solutionis, como decían los romanos, o sea que está en la facultad del deudor de poder cumplirlo, ¿no es cierto? La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. Entonces, acá rige el principio de accesoriedad. ¿El acreedor qué puede pedir? ¿Puede pedir las dos o puede pedir una sola? Yo, por ejemplo, acreedor de un tipo que no me cumple la obligación, que a su vez tiene facultad de pagarme con otra cosa. Cuando lo demando judicialmente, ¿qué tengo derecho a exigir? ¿Las dos o una sola? La principal. La principal, exactamente. Solo puedo exigir la principal. Es facultad del deudor de cumplir entregando la accesoria. Y la ley dice claramente que en este caso el deudor tiene el derecho de elegir hasta el momento del pago. Porque la obligación tiene una sola prestación, no tiene más de una, tiene una sola. Por eso, en el momento de realizar el pago es cuando el deudor puede decir, bueno, no, decidí pagar con la prestación accesoria. El viejo código hablaba de una sola prestación, no de una principal y accesoria como lo hace este. Según Jean Vías, el acreedor estaba en una situación incierta hasta el momento del pago porque no sabía si el deudor iba a utilizar esa facultad o no la iba a utilizar. Y es así, efectivamente. Vos, como acreedor, estás en una situación incierta porque hasta el último momento no sabés con qué te van a pagar porque el deudor se ha reservado esa facultad. Y si se ha reservado esa facultad, eso es perfectamente válido. En este caso, la gran mayoría de las obligaciones facultativas son de fuente voluntaria, ¿no es cierto? Hay alguna de fuente legal, por ejemplo, el donante que no quiere pasar alimentos y devuelve la cosa donada, ¿no es cierto? Pero bueno, no he encontrado más casos que eso. Podría ser también el caso de, sí, la donación con cargo, también, donde el cargo es el deudor, el cargo es condicional y el deudor se podría negar a cumplir el cargo, pero eso siempre que está reservado, porque si no, Perdón, profe, se me cortó. ¿La mayoría son de fuente voluntaria, dijiste, o legal? La mayoría son de fuente voluntaria, sí. La gran mayoría son de fuente voluntaria, prácticamente de fuente legal. Sería el caso del donante que no quiere pasar alimentos, ¿no es cierto? Y los caracteres de la obligación facultativa es que
es de objeto único, unidad de objeto, el deudor debe una sola prestación, causa única, unidad de vínculo y opción exclusiva del deudor. Lo contrario, si la opción no fuese exclusiva del deudor, sería una obligación alternativa irregular. Y hay una prestación principal y una prestación accesoria. Vamos a hacer un pequeño paralelo entonces entre las alternativas y facultativas. En las alternativas hay prioridad de prestaciones, ¿no? En las facultativas hay una sola prestación. En las alternativas hay paridad de las prestaciones. Las prestaciones están todas en un pie de igualdad. En las facultativas hay disparidad, porque una es principal y otra es accesoria. La naturaleza de la prestación en la alternativa se determina por la elegida. En cambio, la facultativa siempre es por la principal. En la alternativa la elección puede recaer sobre cualquiera. En la facultativa es solamente el deudor el que lo puede hacer. En la alternativa la nulidad de una prestación no afecta a las otras, a las demás. En la facultativa sí, la nulidad de la prestación principal extingue la obligación y la nulidad de la prestación accesoria no tiene efecto sobre la principal. El acreedor puede pedir el pago de cualquiera, en cambio el deudor, en las facultativas, puede pedir solamente la prestación única. Y en la alternativa se extingue, cuando se extingue, la obligación se extingue. Cuando se hace imposible el cumplimiento por pérdida de todas las prestaciones alternativas, en el caso de las obligaciones alternativas, en cambio, con la pérdida de la obligación principal en la obligación facultativa, la obligación queda extinguida. En caso de duda, si la obligación es alternativa o facultativa, la ley ha optado por la alternativa, ¿no es cierto? Y esa es una aplicación, dicen muchos de los autores, del principio del favor de vitoris. En la duda hay que favorecer la posición del deudor. ¿Y a quién corresponde la opción en estos casos? La opción siempre es del deudor. Y tiene hasta el momento del pago para hacerlo. Pero la opción siempre es del deudor. No hay opción del acreedor para reclamar la obligación facultativa. Nada impide que lo haga antes. También lo puede hacer en el último momento, pero nada impide que lo haga antes. Y la mora del deudor no impide la facultad de sustitución. Es decir, que el hecho de estar en mora el deudor no hace que la elección pase a la otra parte, como puede ser en las obligaciones alternativas. Aquí, la mora del deudor no modifica esto y siempre conserva el derecho a efectuar la elección. ¿Qué pasa en caso de imposibilidad de incumplimiento? Si la imposibilidad de incumplimiento es por causas no imputables al deudor, la obligación se extingue. Si es por causas imputables o está en mora, debe los daños y perjuicios o puede pagar con la accesoria. Aunque algunos autores dicen que no, que en este caso, si se extingue la principal, no podría pagar con la accesoria porque la obligación se extingue y en ese caso tendría que abonar los daños y perjuicios. Y por supuesto, si se extingue, si se extinguen por causas no imputables, ¿cierto? Ahora, ahí en ese caso no hay duda. Si se extinguen por causas no imputables al deudor, la prestación principal no se debe a la accesoria, porque la accesoria sigue a suerte de la principal. El tema es que la prestación principal se extinga por causas imputables al deudor. En ese caso, la discusión es si tiene o no tiene derecho a pagar con la accesoria. Si tiene este derecho o si lo pierde. Porque podría darse el caso que el acreedor lo acepte, o podría darse el caso que el acreedor no lo acepte por haberse perdido la prestación principal por culpa del deudor, y el acreedor podría decir, no acepto la accesoria, y como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ahora me debes los daños y perjuicios. Bueno, eso
Esa es una zona gris. Esa es una zona gris donde se admiten argumentos de uno y de los dos lados, ¿no es cierto? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y habrá que contemplar una serie de situaciones aquí, como el contexto del contrato, la buena fe, el abuso del derecho, es decir, hay un montón de situaciones que pueden jugar o tener relevancia para ver si se acepta o no se acepta. Pero desde el punto de vista teórico, parecería que si se aplica la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, la extinción de la obligación alternativa por culpa del deudor daría derecho al acreedor a reclamar los daños y perjuicios y a no aceptar la prestación accesoria. Puede ser una solución injusta, pero es una solución que surge de aplicar la ley, ¿no es cierto? Y respecto a la incidencia de la culpa, se aplican los principios generales, es decir, ese debe el valor de la prestación. Respecto de obligaciones alternativas y facultativas, no hay mucho más, salvo que siga aburriendo profundizando sobre el tema, pero me parece que ya lo básico está dado. Y nos queda un rato, no sé si quieren ver algún tema, si tienen dudas, etcétera, si no, ya nos vamos. Algún tema que alguien algún tema que no haya visto, que haya quedado dudas, que quiera repasar, rever. Profe, nos quedó pendiente de una clase que tuvimos la semana pasada con el doctor Arauco, que comenzó a dar solidaridad, y no vimos lo que vendría a ser de hacer, de no hacer, ¿sí? Las obligaciones de hacer, de no hacer, que bueno, ayer se lo planteamos, igual nos dijo que lo podíamos ir leyendo y si teníamos dudas que se las planteáramos, pero bueno, si tenemos un ratito y usted quiere y puede... Lo vemos si les interesa, lo vemos rapidito, así hacemos como para hacer un repaso y que quede algo importante. Sí. La obligación de hacer es una obligación, son obligaciones de actividad, ¿cierto? Es una actividad que genera una modificación de cosas en el estado, genera una modificación en el estado de cosas existente. Entonces tienes un estado de cosas determinado y la obligación de hacer implica que va a generar una modificación. Y que en realidad no solo viene una convención, o sea, hay varias razones por las cuales puede haber obligación de hacer. ¿Dónde hay obligaciones de hacer? En el mandato, por ejemplo. El mandato es una relación jurídica por medio de cual una parte encarga a otra la relación, ¿cómo se llama? La realización de actos jurídicos. Una parte encarga a la otra en su nombre que realiza actos jurídicos. Es el típico caso del abogado. O sea, nosotros los abogados nos dan mandato. Los clientes lo que nos dan son mandatos. Nosotros somos los mandatarios y ellos son los mandantes, porque te encargan la realización de determinados actos jurídicos. Más aún en los casos en que se trata de juicios, ellos no pueden presentarse, no puede presentarse en juicio una persona que no es abogada. O sea, vos necesariamente necesitas los servicios de un abogado que tenga matrícula para poder presentarte ante un juez. Y ese es un mandato, eso es un encargo. ¿Dónde más hay obligaciones de hacer? En el garage, por ejemplo. Cuando vos vas y dejás el auto en el garage, hay obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación de hacer del tipo de garage? Custodiar el auto, cuidarlo, conservarlo. En las obligaciones de cuenta corriente bancarias, en las cajas de seguridad, concesión, management, transporte, consignación, distribución, franquicia, hotelería, viajes y turismo, servicios informáticos. Todo esto, derecho de trabajo inclusive, la obligación del trabajador que es la obligación de hacer. O sea que como ustedes ven, en los últimos años se han potenciado enormemente las obligaciones de hacer, que no vieron reflejada en la legislación ese aumento exponencial que han tenido las obligaciones de hacer en la economía de los últimos años, los últimos 50 años por lo menos o más. Porque
hemos pasado de una economía de relevancia o digamos de peso mucho mayor en los bienes que en los servicios a una economía que hoy los servicios están en nivel de bienes. Por ejemplo, es impresionante cómo ha crecido la economía respecto a los servicios. Como yo les dije, distribución, franquicia, hotelería, viajes, servicios informáticos, todos esos, corrientes de garage, cuentas corrientes bancarias, todos son obligaciones de hacer. O sea, como ven, hay montones. Las de hacer son ejecutar un hecho, las de dar son entregar una cosa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias básicas con las de dar? Y esa es una. La de dar es entregar una cosa, la de hacer es ejecutar un hecho. Muchas veces, inclusive, a veces hasta la obligación de hacer sirve como vehiculización de la obligación de dar. Otra de las cosas principales es la violencia. La violencia del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, la facultad del acreedor de ejercer violencia para el cumplimiento de la obligación. Obviamente que esa violencia nunca la ejerce el acreedor personalmente. Esa violencia es ejercida por la autoridad pública para vencer la voluntad recalcitrante de alguien que no quiere cumplir su obligación. No confundamos con que yo tengo derecho a ir a pegarle trompadas, sacarle las trompadas al deudor las cosas. No es así. Lo que sí tengo derecho es a reclamarla por la vía legal y tengo derecho a que el juez utilice la fuerza para el cumplimiento. Pero ojo que esto puede darse en general en las obligaciones de dar, pero en las de hacer por principio no. Es decir, en principio, en la obligación de dar, ¿cómo ejerzo violencia yo sobre la persona del deudor? Imagínense una obligación de dar. ¿Puedo ejercer violencia? Yo no, a través del juez. Pero ¿puede la autoridad pública ejercer violencia para que el deudor cumpla una obligación de dar? Sí. Me vendiste el auto y no me lo querés entregar. Y tenés la obligación de entregar. Tenés una obligación de dar. Sea para restituir al dueño, o tenés el auto mío y no me lo querés devolver. Entonces, ¿qué? ¿Nadie puede tocarte un pelo? No, sí, claro que te lo pueden tocar. Pero es decir, la cosa, en ambos casos no tendría que ser por medio de un juez. Siempre. Claro. Eso que no siempre, no. Vos nunca. Nadie tiene derecho a tomar la justicia por la mano. Salvo en aquellos casos en que la acción de la justicia llegara demasiado tarde y vos tenés derecho a defender tu propiedad. Por ejemplo, si viene un tipo que quiere meterse adentro de tu casa, bueno, tenés derecho a sacarlo empleando la misma fuerza para impedir que entre. Eso por supuesto que podés, o te quieren robar algo y defendés la cosa, eso sí. Pero si vos te llevaste algo mío y lo tenés en tu casa, yo no tengo derecho a patear la puerta de tu casa y meterme de prepo y llevarme las cosas. No lo puedo hacer y si lo hago cometo un delito. Lo que sí tengo derecho es pedirle al juez que lo haga. El juez sí puede mandar a un oficial de justicia con la policía, entrarán a tu casa y si no abrís, tendrán derecho a tirar la puerta abajo, manotear la cosa, llevársela y entregármela a mí. Así funciona el sistema y eso es lógico. Pero nunca, vos no podés hacerlo, vos tenés que pedirlo al juez. Ahora, el tema la discusión es en las obligaciones de hacer, en qué medida se puede ejercer violencia sobre la persona. No, porque una cosa es la obligación de entregar una cosa, donde yo voy y te la saco, siempre a través de los operadores legales, o judiciales, o de la policía, o de la autoridad pública, no yo personalmente. El tema es si la autoridad pública puede obligarte a cumplir una obligación de hacer, por la fuerza. Por ejemplo, tiene que venir un cantante a dar un concierto. El tipo no quiere. ¿Hay alguna fuerza que pueda obligarlo a cantar? O me traen a mí una defensa de un asunto que no lo quiero hacer. Cobré y todo y no quiero hacerlo. Porque, no sé, porque me rayé, porque cambié de idea, por lo que fuese, no lo quiero hacer. ¿Me puede obligar el juez a que yo haga la defensa? No. ¿Y en esos casos qué sucede, profe? Daños y perjuicios. Por incumplimiento.
Y sí, claro. En ese caso, daño y perjuicio por incumplimiento, pero no tenés otra. Siempre que el incumplimiento sea imputable. ¿No es cierto? Y se podrá ejercer violencia en las obligaciones de hacer en aquellas cosas en que la persona del deudor sea irrelevante para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, la obligación de hacer, que puede consistir en desocupar una vivienda. Entonces, si vos te negás a desocupar la vivienda, te negás a irte, y la fuerza pública te puede sacar. Es un desalojo. Pero en ese caso no es obligarlo a hacer algo, sino simplemente limpiar de obstáculos la cuestión. Si cuando el deudor se convierte en un obstáculo. Esa violencia puede estar permitida. Otra de las cosas importantes de la obligación de hacer es la distinción entre obligaciones fungibles e infungibles. Esto es muy importante porque acá cambia el régimen por completo. ¿Cuál es la relevancia de esta clasificación? Primero, si se admite el cumplimiento por tercero. Segundo, si puede ser ejecutada por otra cosa del deudor. Y tercero, si se extingue o no con la muerte del deudor. Si la obligación es fungible, por supuesto que se admite el cumplimiento a través de un tercero o auxiliar. Recuerden siempre el 732, que es un artículo de la primera parte, es un artículo importante, que el deudor de una obligación puede cumplir la misma, puede valerse de auxiliares que son colaboradores o sustitutos para cumplir la obligación. Esa es una facultad que tiene el deudor y responde por el incumplimiento que a él le hagan estos colaboradores o sustitutos. Es decir, yo contrato una secretaria para que me haga las cosas. La secretaria no me hace bien las cosas. Yo no puedo exhibir mi responsabilidad frente a mi cliente diciendo, no, se equivocó la secretaria. El responsable soy yo. Él no contrató a la secretaria, él me contrató a mí. Yo tercericé determinadas actividades. O ni siquiera tercericé, utilicé auxiliares, utilicé colaboradores. ¿No es cierto? Ni siquiera son sustitutos en ese caso. No sé si el concierto de los perros lo escuchan o se va a frenar enseguida. Está llegando alguien a la casa. Por eso. Si puede ser ejecutada por otra cosa del deudor, ¿en una obligación infungible? No. En la obligación fungible, sí. Y se extingue con la muerte. Por ejemplo, el pintor que tenía que pintar un cuadro o el cantante que tenía que dar un concierto. Si se muere el cantante o se muere el pintor, la obligación se extingue sin responsabilidad alguna. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la obligación sea fungible? Y fallece el deudor. La obligación pasa a sus herederos, porque el heredero es acreedor deudor de todo lo que el causante era deudor. Y en caso de duda es fungible. En caso de duda la obligación es fungible. Una distinción que tienen que hacer ustedes en esto también, cuando hablamos de obligaciones de hacer, es la obligación de hacer puede ser prestar un servicio o ejecutar un hecho. Ejecutar un hecho muchas veces debe traducirse en la obtención de un resultado. Y esto tiene enorme importancia en las obligaciones de medios y de resultado que tienen una íntima conexión con las obligaciones de hacer. ¿Cómo es el tiempo y modo de cumplimiento? Y eso está en el 775, que dice, el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Es decir, dice y no dice nada, pero dice que, de alguna forma, que debe cumplir con lo pactado por las partes y con la índole de la obligación, es decir, debe haber una cierta razonabilidad en cuanto al tiempo y modo
si no se ha fijado expresamente en el contrato, del tiempo y modo en que debe cumplirse la obligación. Si no se de otra forma, la prestación puede tenerse por incumplida o el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que esa exigencia no sea abusiva. Porque, por ejemplo, yo tengo un deudor que está haciendo algo que yo le encargué y lo veo que desde el primer minuto encargó la cosa mal y la está haciendo mal. Y yo lo veo y lo observo y veo que está haciendo todo mal y cuando termina recién le digo, no, esto está todo mal, destruí todo. Ahí habría alguna suerte de abuso, porque si yo lo vengo viendo desde el primer momento, el deudor puede decir, ¿y para qué me dejaste avanzar tanto? Si ya sabías que esto estaba mal desde el primer momento. Ahí habría un ejercicio abusivo del derecho y ya ustedes saben que la ley no ampara ni tolera el ejercicio abusivo de los derechos. El modo de cumplimiento es de acuerdo a lo pactado, entonces, ¿no es cierto? Acá hay que relacionar también con la ley del consumidor, que dice que debe ser siempre sin peligro para el consumidor, es decir, las cosas deben cumplir, el modo de cumplimiento debe ser, las cosas y servicios tienen que ser suministrados o prestados en forma tal que condiciones normales de uso no sean un peligro para la salud del consumidor o de la física del país, ¿no es cierto? Aquí rigen muchas de las figuras del derecho del consumidor que son importantes, como por ejemplo los efectos de la publicidad en este caso, cómo debe prestarse el servicio. Tiene mucho que ver también los efectos de la publicidad, porque si el proveedor habitual de bienes y servicios prometió cumplir de una determinada manera, no puede después apartarse de eso. Y tiene que estar obligado a respetar todos los términos, condiciones, etc. ¿Y qué puede hacer el deudor? Y por supuesto, ¿qué puede hacer el acreedor en este caso? Y reclamar la ejecución forzada, reclamar los daños y perjuicios, reclamar los daños punitivos en materia de derecho del consumidor, tener por no cumplido, pedir la destrucción de lo mal hecho. Y son todas las variantes que tiene el acreedor de la obligación de hacer. Y en cuanto a la ejecución forzada, hay silencio del legislador en este caso. En el Código Civil y Comercial argentino actual hay silencio. En el anterior no. El 629 decía claramente que si el deudor no quería o no podía ejecutar el hecho, el acreedor podía exigir la ejecución forzada, a no ser que fuera necesaria la violencia sobre la persona del deudor. Bueno, el nuevo código no dice absolutamente nada en este caso. Y en las de no hacer también, así como decíamos que las obligaciones de hacer son o ejecutar un hecho o prestar un servicio. Profe, en el 777 no habla de la ejecución forzada. A ver, déjame ver el 777. ¿Lo tenés ahí a la vista? Sí, lo tengo acá. A ver, léemelo. Dice, el incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor o reclamar los daños y perjuicios. Sí, claro que es ejecución forzada, pero no habla sobre el tema de la violencia. De eso es lo que no habla. Que sí hablaba del código anterior y que decía que excepto la ejecución forzada es permitida, excepto que sea necesario ejercer violencia sobre la persona del deudor. En ese caso no está permitida la ejecución forzada. Este código calla al respecto. Esa es la diferencia entre el código anterior y el código actual, ¿no? Entre otras tantas diferencias, pero respecto de este tema, el código calla respecto de la posibilidad de ejercer violencia o no sobre la persona. Y en cuanto a las obligaciones de no hacer, habíamos dicho que las de hacer eran ejecutar un hecho o prestar un servicio. Las de no hacer son una omisión o un tolerar que el otro haga. En las de no hacer, entonces, o yo me abstengo de hacer algo, o tolero que el otro haga algo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la obligación de no hacer? La obligación de no hacer, lo relevante de esto, es que esto es en principio algo que yo podía haber hecho legalmente y que me obligo a no hacer. O es algo que yo tendría derecho a no tolerar respecto de otro y me obligo a tolerarlo. Esa es la obligación.
Pues no es que si el tipo lo tiene prohibido por la ley, no hay ninguna obligación de no hacer. Entonces, no hay una obligación de no hacer asumida conmigo, el tipo que no puede, que determinadas cosas no las puede hacer. Eso no es una obligación de no hacer asumida voluntariamente, es una prohibición legal. La obligación de no hacer es cuando vos podés hacer algo y te comprometes a no hacerlo. Es decir, te vendo un comercio, te vendo un kiosco en la esquina X y me comprometo a no ponerte un kiosco en ninguna de las esquinas de 5 cuadras alrededor. Bueno, yo podría hacerlo. Yo podría ponerme un kiosco al lado si quisiera, pero me obligó a no hacerlo. Y esa obligación es válida. Me obligo a hacerlo por un determinado tiempo, etc. ¿Y qué pasa si lo hago? Hoy tenés derecho a pedir la clausura de mi negocio. ¿Por qué? Porque cumplí la obligación. O los daños y perjuicios. La crítica, por ejemplo, al 778 es que solamente las regula, pero no las que no las regula, que las define, pero no las regula. Dice que son, pero no las define. La obligación de no hacer puede ser instantánea o puede ser de duración, ¿no es cierto? O sea, puede ser instantánea o no, puede ser que se cumpla en el mismo momento o no. Segunda entidad de derecho negativo, como les decía, puede ser una abstención de hacer algo, otro de dar que otro haga. ¿Y cuáles son las sanciones por incumplimiento? La destrucción de lo hecho, más los daños y perjuicios, o los daños y perjuicios, nunca por mano propia y sin violencia. No puede ser ejecutada por otro, no puede ser no ejecutada por otro. Es absurdo. Y la ejecución forzada es posible en la medida en que la obligación sea duradera. Si es instantánea, no, pues ya lo hizo. Si ya lo hizo, ¿qué tipo de ejecución forzada voy a poder hacer? Solamente en la medida en que las obligaciones sean duraderas. Otra de las cosas que sería importante que tengan idea por ahí es cuáles son obligaciones de medios y cuáles de resultados para cuando tengan que profundizar sobre este tema, que va de la mano con el tema de las obligaciones de hacer, ¿no es cierto? Si las obligaciones de medios son de resultados. Porque en principio las obligaciones de dar son todas de resultado. Las obligaciones de dar son todas de resultado. Las que son de medios son las de hacer. ¿Y qué obligación de medios puede ser de resultado? Y cuando el deudor se compromete a un resultado concreto, eficaz. O no, pero se compromete a un resultado concreto. Donde encontramos, por ejemplo, todas las del consumidor, el prestar el servicio de luz, la obligación del automóvil club por robo de un vehículo, que tiene que venir a retirarlo, por ejemplo, o de acarrearlo, o algunas prestaciones médicas o sanitarias, no todas, algunas son obligaciones de resultado, por ejemplo, radiografías, no un diagnóstico, eso no es una obligación de resultado, pero sí obtener una radiografía. Una cirugía estética no reparadora también son obligaciones de resultado. La caja de seguridad, si vos dejás tu dinero en la caja de seguridad del banco, hay una obligación de resultado del banco de que no te van a robar, si te roban el banco. O la obligación de brindar un servicio técnico, por ejemplo, que te asegura el funcionamiento de que tu máquina va a funcionar, bueno, es una obligación de resultado, tu máquina tiene que funcionar. Si no funciona la máquina, es responsabilidad del servicio técnico, ¿no es cierto? O en los casos de obligaciones de los abogados, redactar un contrato, presentar en término la apelación. Esas son obligaciones de resultado. Después te puede ir bien o te puede ir mal, pero la obligación es de resultado. Presentar la demanda en término, la contestación de demanda en término, son todas obligaciones de resultado. ¿Y de medios cuáles son? Y la mayoría de las prestaciones profesionales, la gran mayoría, médicos, abogados, obligación de medios también el trabajo. El trabajador tiene una obligación de medios, no obligación de resultado.
La obligación de hacer su trabajo, pero no de garantizar un resultado al patrón. La obligación de la gente de bolsa también es la obligación de medios. Los administradores de sociedades, qué sé yo, un acompañante de un viaje egresado, son obligaciones de medios, todas, no son obligaciones de resultado. O sea, y la obligación de medios, ¿qué significa? Poner a disposición, en definitiva, hacer las cosas bien, hacer las cosas de acuerdo al arte necesario o a la técnica necesaria para la obligación de que se trate, ¿no es cierto? Es decir, el incumplimiento no está en la no obtención del resultado. En este caso, y estas obligaciones nacieron como una manera de esquivar el problema de la culpa en las obligaciones contractuales, ¿no es cierto? Las obligaciones de hacer, sobre todo. Acá no se habla también de lo que vendría a ser la negligencia, impericia e imprudencia. ¿En qué sentido? En el sentido del compromiso que asume el deudor en cumplir con tal cosa, ¿sí? En el arte o la profesión. Sí, perfecto, y viene muy bien la aclaración para aclarar esto. Cuando la obligación es de resultado, no interesa la impericia, no interesa la negligencia, impericia o imprudencia del deudor. ¿Por qué? Porque el factor culpa en la obligación de resultado no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque vos tenías que hacer algo. Vos tenías que conseguir un resultado concreto en una fecha concreta y no lo conseguiste. Y entonces el acreedor no tiene que demostrar tu negligencia, tu imprudencia, tu inobservancia de reglamentos, etc. Simplemente con acreditar la falta de cumplimiento, es decir, la obligación y la falta de cumplimiento en términos, ya está aprobado el incumplimiento. Y al estar aprobado el incumplimiento no hace falta probar culpa en ninguno. El factor de atribución es objetivo. Es decir, el factor de atribución es que debió haberse cumplido y al no cumplirse no hace falta, es decir, se prescinde por completo de la noción de culpabilidad cuando el factor de atribución es objetivo. Pero tiene una relevancia fundamental cuando el factor de atribución es subjetivo, como ocurre generalmente en las obligaciones de hacer. En la obligación de hacer, cuando el deudor no cumple con su obligación, salvo que haya garantizado un resultado, en ese caso tampoco tiene relevancia la culpa, pero si el deudor garantizó un resultado y no lo cumple, es responsable. Ahora, si no hay garantía de resultados y la obligación es de medios, para atribuir de responsabilidad al deudor, habrá que demostrar su negligencia, su imprudencia o su impericia. Y en los casos de obligaciones de hacer, obligaciones de resultado, de medios en este caso, pueden ser de dos tipos. Puede ser culpa probada o culpa presumida. ¿Qué sería de culpa probada? El sistema de culpa probada sería que yo, acreedor, tengo que probar la negligencia, la imprudencia o la impericia o la inobservancia de los reglamentos por parte del deudor. Yo tengo que probarlo. Si no lo pruebo, el deudor se libera por falta de culpa. Ahora, por falta de culpa y por no haber probado yo la culpa. Ahora, el sistema puede ser de culpa presumida. Se presume la culpa del deudor, se presume su culpa y destruye esa presunción demostrando su falta de culpa. Pero es él el que tiene que probar que no fue culpable. En cambio, si la obligación es de resultado, comprobar la falta de culpa no te liberás de responsabilidad. Porque la culpa no es relevante. Es decir, la obligación de resultado, vos tenés que fracturar el nexo causal, tenés que probar la causa ajena. Tenés que probar que el incumplimiento obedece a una causa diferente a la tuya para eximirte de responsabilidad cuando la obligación es de resultado. ¿Se entiende? Cuando la obligación es de medios puede ser culpa probada o presumida, de acuerdo a quién le toca probar, y cuando la obligación es de resultado, la única forma de liberarte es demostrando la causa ajena o la fractura del nexo causal.
Bueno, ya estamos en la hora, así que no sé si queda alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, y si no, nos veremos el próximo viernes. No, genial, profe, nos re sirvió este repaso, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, cualquier duda, ya saben, me escriben, si necesitan material, lo que fuese, yo se los envío. ¿Profe? Sí. Perdón. ¿Ya se sabe la fecha del parcial? A ver. Eso depende mucho de la facultad. La última clase es el 9 de diciembre. Está previsto el 9 de diciembre la última clase, así que de ahí en adelante. Es oral, ¿no? ¿Qué cae el 9? A ver. 9 de diciembre cae jueves. Claro, el 10 debe ser feriado, qué sé yo, no sé. Pues yo debe ser, no sé, bueno. Yo supongo que va a ser la semana del 13 al 17. Si no, se nos va el año. Claro, porque la otra vez pasó, profe, no sé si pasará lo mismo, que capaz quedaron algunos temas sin ver y se adelantó el parcial. Por más que el cronograma decía que era, no sé, hasta el 4 de octubre se tomó como antes y se dejaron algunas unidades sin ver. ¿Cuándo pasó eso? En el primer parcial. Pero ahora no puede pasar eso. Claro, no, hay que terminar. Y claro, hay que terminar. Sí. No creo que pase algo así. Salvo que dije, bueno, con tiempo les avisemos que apretamos los temas o sacamos algunos temas de las clases. Porque además tampoco es necesario que todos los temas se den, obviamente. Con las clases tampoco agotadas los temas, ni por lejos. Así que, pero bueno, eso iremos viendo. En principio, de la semana del 13 en adelante. Del 13 de diciembre en adelante. ¿Es oral? Y supongo que el primer parcial será esa semana, porque después no va a haber tiempo para los preparatorios. Si no, van a estar festejando la Navidad y dando examen acá por Zoom. Bueno, nos vemos, chicos, el viernes que viene. ¿Sí? Bueno. Chao, profe. Hasta luego. Gracias.